Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al viernes 5 de septiembre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Castilla. Rosita, bienvenida. El Señor les bendiga grandemente a todos los que están en la sala y a todos los que van a ir llegando. Sean bienvenidos. Bienvenidos todos ustedes, los que nos reciben en sus hogares, en sus casas, en sus familias, en sus comunidades. Gracias por abrirnos la puerta de su corazón. Que Dios los bendiga. La invitación a que nos regalen unos cariñitos, dándole like a los videos, compartiendo sobre todo los videos, haciendo sus aportes en los comentarios. Todo eso nos ayuda a posicionar el video y a que muchos más lo conozcan, lo vean, lo reciban. No se le olvide suscribirse a los canales de YouTube, poner la campanita para que cuando enviamos el video se le avise y usted lo pueda ver a tiempo. Bien, no siendo más, le pido a Rosita que comencemos con oración, que le pidamos la gracia del Espíritu Santo, Papá Dios, para que nos ilumine, nos dé sabiduría y entendimiento y podamos hacer una buena lectura, una buena escucha de la palabra el día de hoy. Rosita, muy buenos días. Buenos días a todos, Dios nos bendice grandemente. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Papito Dios. Te agradecemos por regalarnos este día, por estar aquí con todos los que compartimos, por nuestras familias, los hermanitos que están en la sala, los que nos van a ver. Gracias, Papito Dios, por asistirnos, porque sin ti no somos nadie, sin ti no podemos hacer nada. Gracias, mi Señor. Papito Dios, regálanos tu Espíritu Santo para que podamos abrir el entendimiento, pongamos de corazón, podamos sentir tu palabra, Señor, podamos sentir eso es lo que nos quieres decir hoy. También podamos escuchar, entender y podamos hablar de lo que tú quieres que hablemos, porque solo tú, Señor, con tu Espíritu Santo, podemos hablar las cosas que tú quieres que nosotros digamos, porque solo tú, Señor, eres el único Señor de nuestras vidas que no se mueve una hoja sin tu voluntad, mi Señor. Gracias, Papito Dios, por tenernos acá hoy y vamos a escuchar lo que nos quieres decir hoy. Amén. Escuchamos. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud. Y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entren en la presencia del Señor con vítores. Entren en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Entre en la presencia del Señor con vítores. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño. Entre en la presencia del Señor con vítores. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entre en la presencia del Señor con vítores. El Amén. Señor es bueno, Ay, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. entre en la presencia del Señor con vítores. Amén. Amén. Señora Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayudan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no se le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate el vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, es que tenía el micrófono cerrado, perdón. Tomémonos un minutico para que esa palabra del Señor con su Espíritu Santo nos pueda ayudar para poder compartir lo que el Señor quiere que nosotros hablemos. ¿Quién quiere empezar? Yo, Rosita, muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Adelante, Roquita. Bueno, esta semana que estamos hablando de la vida eterna y de la esperanza y cómo trabajar para ese reino, aquí el Señor hoy nos está diciendo, me dice en el Evangelio a mí hoy por lo menos, en cuanto al vino nuevo, que es Jesús, y el vino, y está entonces la gracia y la ley. Y digo yo, las dos es bueno porque él vino a darle plenitud a la ley. ¿Y cómo le da la plenitud del Señor? Por medio del amor. Entonces, Él es el vino nuevo que viene a darnos alegría, gozo, bueno, todo lo que el Señor vino a darnos, la salvación por la cual estamos esta semana, y pues entendiendo para poder trabajar en ella, ¿no? Entonces, si yo no tengo una conversión, si yo no tengo un encuentro personal con el Señor, ¿cómo hago pues para vivir esa vida eterna que Él nos ofrece? ¿Cómo hago y si no tengo conocimiento de la palabra, si no trabajo en ella? Porque también, o sea, no es solamente decir, escucho la palabra, sino qué tengo y qué hacer. Y aquí están las herramientas. Que sea entonces el Señor, cuando nosotros tenemos ese encuentro con Él,
aquí nos habla de conversión. O sea, cambia de mentalidad, cambia de la manera de pensar, cambia la manera de hablar, cambia la manera, como lo dice San Pablo, de actuar, de sentir. Y uno dice, Señor, transforma mis emociones, transforma todo, porque es muy difícil. O sea, yo creo que el peor enemigo que tenemos, y que no hay enemigos de verdad, sino solamente el que sabemos, el maligno, pero nosotros podemos culpar a otro y decir, no, es que es mi enemigo, pero de verdad que el enemigo más grande soy yo misma, para poder entender, para poder comprender, para poder vivir de acuerdo a la palabra del Señor, lo que Él quiere para cada uno de nosotros. El ayuno es importante, está con la ley y todo esto, pero ¿cómo puedo yo vivir triste? ¿Cómo puedo no vivir, no tomar ese vino nuevo y vivir triste sin esperanza, sin alegría? Solamente es por medio de la gracia que el Señor nos ha regalado, por medio de esa salvación, que sea el Espíritu Santo que siga obrando en nosotros, que siga obrando en mí. Yo le pido al Señor todos los días de mi vida y en cada momento que me dé todo lo que Él quiera darme, que sea la gracia de ese Espíritu Santo, que no me quite la paz, no me quite la alegría, el gozo y la esperanza, porque de eso estamos hablando esta semana, la esperanza de seguir, de perseverar, de hacer todo lo posible en medio de todas las circunstancias. Yo vuelvo y digo, no todos los días son pues de alegría y de gozo, pero en el Señor tenemos esa paz que no solamente viene de Él, que nadie puede darnos. El gozo, la alegría, todo viene solamente del Señor. Que vivamos ese vino nuevo que es el Señor, que nos embriaguemos de su amor, de la esperanza de trabajar por esa salvación, por esa vida eterna, para poder nosotros llegar algún día a ese final, a lo que nos ha prometido y por lo cual tendremos que trabajar. Gracias, Rosita. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Luquita, así es. Nancita, adelante. Hola, muy buenos días. Dice el Señor en el Evangelio, a vino nuevo, odres nuevos. Si yo me pongo a la comparación, digo, el vino es del Señor y los odres somos nosotros. ¿En dónde va a depositar el Señor ese vino? En nosotros, odres nuevos o viejos. Soltemos esos viejos odres, dejemos que el Señor con su vino nuevo nos embriague. Soltemos esos prejuicios, soltemos incluso nuestra actitud y la manera de gestionar, de abordar las cosas. Hablaba Ruquita ahorita de situaciones difíciles, por ejemplo. Soltemos esa manera de mirar, de abordar esas situaciones difíciles, donde hay esperanza, donde está el Señor, donde está ese vino, siempre hay esperanza. Que las situaciones difíciles no nos quiebren y nos hagan volver atrás, ni para bien ni para mal. Es importante el pasado, o sea, dice el dicho, el que no conoce su historia está destinado a repetirlo, pero una cosa es conocerla y otra cosa es vivir de ese pasado, vivir de prejuicios. Cada quien sabe qué es eso que nos puede estar volviendo odres viejos. Cada quien tiene su propia viejera, por decirlo de alguna manera. Vivamos esa alegría de estar con el esposo. Vivamos esa alegría de que el Señor nos haga nuevos en plenitud. Y recordemos que el Señor nos hace nuevos, pero respeta nuestra esencia. Él nos conoce y respeta nuestra manera de ser, pero nos quiere nuevos con Él, vida nueva. Y entonces, en ese sentido, si nos dejamos moldear por Él, hacer todo nuevos por el Señor, vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a entrar con vítores, con alegría, no importan las circunstancias, no importa. Ayer escuché una frase y hablaba un señor de que decía que le molesta la queja, sí. A veces nosotros nos desahogamos con alguien o las personas se desahogan con nosotros, pero una cosa es desahogarse y otra cosa es para toda hora quéjese y quéjese y quéjese. Y si uno tiene soluciones y oportunidades a la vista, y si uno tiene fe
totalmente. Y si uno está con Dios, ¿por qué tenemos que estar quejenos y tristes y aburridos y nos dejamos? ¿Y por qué nos tenemos que dejar quebrantar por las situaciones, por personas, por nosotros mismos? No, muchas situaciones de pronto no van a cambiar, pero en Cristo siempre vamos a salir triunfantes, siempre vamos a salir adelante y vamos a aprender a abordar las situaciones que se presenten con dignidad, con fe, con trabajo propio también y sobre todo con la gracia de Dios sobre nosotros. Y eso me lleva inmediatamente a la primera lectura que nos hablan de que Dios fue el primero en todo, incluso en el amor. Recordemos que Él nos amó primero. Él nos amó primero, nos ama y nos pide que nos sigue amando eternamente y nos pide que le abramos la puerta y que nos dejemos amar. Y nos ha elegido para nosotros también ser esos instrumentos que demos ese amor a la humanidad. Marquemos la diferencia. No importa las circunstancias, como cristianos, marquemos la diferencia donde estemos e incluso con nosotros mismos. Muchas gracias. Celi, porfis. Gracias, Rosita, y muy buenos días, comunidad. Hoy encuentro en la palabra del Señor ese sentido de transformación, ese sentido de cambio, ese sentido de encontrar en el perdón la plenitud del corazón cuando nosotros nos acogemos a la voluntad del Señor. A través del Santo Evangelio, ¿qué nos está enseñando el Señor? Primero, cuando aquí los escribas le están haciendo una crítica, una comparación entre aquello que es de Juan y aquello que proviene del Señor. Esas comparaciones muchas veces nosotros decimos en nuestro argot popular, son molestas, son incómodas. Claro, así sucedió en ese momento, pero de aquí se vino una buena lección que el Señor nos dio. Qué maravilloso en los términos en que Él nos presenta ese cambio o esa transformación del ser humano. Nosotros estamos llenos de muchas, quizás negativismos, de cosas que vivimos del pasado, cosas que nos entorpecen el crecimiento espiritual, de hechos que nos atraen casi siempre a lo negativo. Aquí lo que el Señor nos está dando es como ese cambio. Busquemos la transformación, hagamos que nuestro corazón, como lo dice San Pablo en la primera lectura, nuestra alma, nuestro cuerpo es el templo del Señor. Entonces, preparemos ese templo sagrado, abramos cada día nuestra mente y nuestro corazón, transformemos y saquemos de acá del corazón todo aquello que nos impide siempre estar en la gracia del Señor. Aquí nos invita, cambiemos todas esas actitudes que siempre nos llevan como a lo negativo. Transformemos lo bueno, porque siempre de lo malo se sacará algo bueno. Y el Señor allá es donde quiere orientarnos, a que cambiemos, que seamos esos nuevos odres para que podamos dar el fruto que el Señor nos quiere dar y espera que lo demos. Este ejemplo también nos lo está dando San Pablo a través de la primera lectura. Qué maravilloso cuando él exhorta a los colosenses. Esa imagen del Señor, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo percibimos? Y él aquí da esa categoría, por denominarlo de alguna manera, la forma en donde el Señor se manifiesta. Él está en todo, Él se mantiene en todo, Él es todo, Él es la cabeza de la iglesia. Aquí nos invita a que nosotros aprendamos a reconciliarnos con Él. Aprendamos a entregar verdaderamente lo que somos, lo que tenemos, y vivamos agradecidos, como lo dice el salmista. Aclamemos siempre al Señor, demos esas gracias, busquemos siempre entrar por la puerta angosta, busquemos al Señor en los momentos difíciles como en los momentos de alegría, pero aprendamos a vivir con fidelidad. Es lo que hoy el Señor nos enseña a través de estas lecturas. Gracias, Rosita.
El micrófono, Rosita. Gracias, Miseli. Gracielita, creo que estaba por ahí. Sí. Gladys tiene la mano levantada hace ratito. Gracias. Bueno, acá nos deja ver en la primera lectura cómo San Pablo nos sigue dando ejemplos, ¿cierto? De cómo es la grandeza del Señor, porque Él es la imagen de Dios, Él es invisible, Él es como el primogénito de toda la creación, en Él fueron creados todas las cosas, ¿cierto? Todo fue creado por Él y por Él. Y en Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Entonces ahí nos deja ver cómo es el verdadero. Nos recuerda que Jesús no es un solo maestro o profeta, sino el Señor también es el centro del universo, el centro de todo. Al mismo tiempo, Cristo no se queda lejos, Él siempre está con nosotros. Él se hizo hombre y murió en la cruz y nos reconcilió con el Padre. También nos deja ver que por Él tenemos la paz, porque en su sangre y por su sangre borraron nuestros pecados. Entonces, eso es lo que nos deja ver como el ejemplo que San Pablo nos deja en esta primera lectura. Y en el Santo Evangelio, pues, nos enseña que con el caminar es algo nuevo, ¿cierto? Su presencia es un motivo de alegría, como es una boda. La fe no es solo cumplir normas, nos llama a que vivamos con alegría, el amor que nos atrae el mensaje del Santo Evangelio. Por ejemplo, el vino nuevo, que significa que su enseñanza no puede quedarse en un corazón, cosas viejas, estructuras rígidas, requiere de un corazón renovado, abierto al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros nos quedamos o queremos seguir a Jesús, pero tampoco dejamos las cosas que nos hacen daño atrás, ¿cierto? Y es lo que nos enseña, a que no nos aferramos a lo viejo, a los resentimientos, a las costumbres, a los pecados, ¿cierto? A los seguimientos humanos, por decir algo. Él nos invita a que abrirnos a lo nuevo y transformar. La alegría, la misericordia, la vida en el Espíritu. Él es nuestra luz y es el vino nuevo de su amor que renueva nuestro corazón siempre. Entonces ahí nos está invitando a que dejemos todas esas cosas viejas, ¿cierto? Que iniciemos nuevamente en la presencia del Señor y que lo tengamos siempre presente en primer lugar. Gracias. Amén. Gladys, creo. Buenos días para todos. Buenos días. Me deja a mí hoy la reflexión y aquí llenándome del Espíritu Santo, que me dice que lo lo viejo con lo nuevo, hay que dejar que no se note tanto lo viejo con lo nuevo, es lo que yo entiendo. En nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestro amor. Son tres cosas importantes que nos dejó Dios, que es lo primero que nos transmite es el amor, el afecto, en la transparencia. Entonces, cuando nosotros seguimos en lo viejo, que decimos, estamos aprendiendo mucho de la palabra de Dios, mucho, porque hay mucho que aprender y que a veces no se nos quedan muchísimas cosas, datos y números y historias, que a veces hay personas como yo que nos cuesta trabajo memorizar esto, pero nos concentremos en el amor, en el afecto, en el crear, en el actuar, en el reflejo, que no, cuando nosotros decimos, sí, ya, yo ya soy hija de Dios porque yo ya acepté que Dios viva en mí, porque yo ya quiero hacer las cosas como Él quiere, y lo decimos de dientes hacia afuera, pero
por dentro en realidad lo estamos sintiendo, lo estamos haciendo, o estamos haciendo solamente una guía, como un historial, como una acción, como por hacerla, como porque tenemos que actuar y tenemos que hacerlo y ya estamos metidos aquí en esta línea y entonces nos corresponde, nos toca y hablamos y decimos hay que hacer, tenemos que ser buenas personas, tenemos que tener buenas actitudes, tenemos que dar mucho amor, tenemos que ser reflejo de vida. Eso lo estamos transmitiendo todos los días y a toda hora, pero se nos está como a veces viendo ese parche que Dios nos está dejando hoy en la lectura, de que el parche nuevo sale ahí como que se queda ese parche, se ve mucho la diferencia. Me da a entender a mí que yo tengo que ser en realidad ese reflejo de las cosas que Dios nos ha dejado a nosotros, el amor, la paz, la tranquilidad, la actitud, esa soberbia que a veces nos mantiene, nos retira de esta vida cristiana tan hermosa y bonita que sí, es un camino estrecho, como han dicho a algunas hermanas en el grupo, es un camino estrecho, pero la felicidad que se va sintiendo cada vez que uno va pasando por ese camino estrecho y va uno realmente sanándose uno y va realmente llenándose uno del amor, de la alegría, de la paz, del servicio, no importa dónde estemos, pero que el servicio se note, que se vea, que en realidad se vea que uno tiene a Dios en su corazón, no que seamos simplemente ahí como unas figuritas ahí hablando de Dios y pare de contar, sino que en realidad se vea que el cambio ¿cómo lo digo yo? Es verdadero. Eso es lo que me deja hoy Dios en su enseñanza. Muchas gracias. Gracias, Gladys. ¿Alguien más? Bueno, entonces si alguien más va a participar, bien puede hacerlo y yo les voy a compartir lo que el Señor me ponía hoy. Y empiezo por el Evangelio, vemos que ya sabemos que el vino viejo y el nuevo, que es el vino viejo, todo lo que uno carga, lo que uno tiene, pero al llegar el Señor, que fue con ese vino nuevo, ese amor nuevo, eso es lo que el Señor quiere que nosotros cambiemos, esos corazones arrugados, achicharrados, que esa vida que llevamos, que seamos, como decía la hermanita, alegres, que entremos a la presencia del Señor, no así con lo mismo, que nos quitemos esos trapos viejos, como el mendigo que carga ese costal, no, que seamos de nuestros corazones, porque lo criticaban que porque unos ayunaban y los otros no, pero uno cuando está con el Señor, que eso no se acuerda de que tiene que ayunar, sino de la alegría de compartir con los hermanos, con los que están felices, con esa presencia y ese corazón lleno de Dios. Porque el Señor, con Jesús, como nos quiere, con ese corazón abierto, libres, dispuestos a dejarnos transformar por la vida de Él, por ese Espíritu Santo que es hermoso, que es el que nos ayuda. Una vida nueva, que renovemos desde adentro hacia afuera, porque muchas veces nos preocupamos más por la presencia de afuera, porque nos quedó bien el vestido, porque si nos peinamos, que porque tal cosa o todo lo físico que nos ven, pero no miramos lo de adentro. Y lo más importante es lo de adentro, porque lo que tiene adentro es lo que va a reflejar afuera. Si somos esas luces apagadas adentro, vamos a entrar a la iglesia, vamos a ir a donde vamos, donde nos encontremos y vamos a estar todos apagados, tristes, aburridos, pues que son cosas que cargamos del maligno y no de las cosas del Señor. Entonces el Señor nos está diciendo de ese vino nuevo, que seamos esas luces que brillemos para los otros, para esos hermanitos que muchas veces están con esa luz apagada, esas sin ánimo, esas familias que muchas veces no salen de ahí y son tristes por situaciones que le pasan o muchas veces de hace años y todavía cargan eso. Entonces que seamos ese vino, esos odres nuevos, que es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Y eso porque
eso me lleva a la primera lectura porque ahí nos dice San Pablo, como dice, el Señor es lo más importante, es nuestro todo, que todo lo demás es secundario. Sí, tenemos que darle prioridad a las familias, a ciertas cosas que son prioritarias, pero tenemos que lo más importante, nuestro tesoro, que sea el Señor. Él dice, es el todo, así como Jesús, Dios, Cristo Jesús es la imagen de Dios, que muchos preguntaban, pero muéstranos al Padre para saber, pero si estaba viendo a Jesús y veían al Padre, porque es el mismo, es Él, le enseñó, es nuestro Jesús, es nuestro Señor, que nos mueve ahorita el Espíritu Santo, que nos lo dejó Jesús, porque es el que contamos y es el que nos sostiene, el que nos ayuda. Él es el dueño de todo, del cielo, la tierra, es lo que nos da paz, el dueño de nuestras vidas. Así digamos, ay, es que yo, como muchos, yo soy el dueño de mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero. No, no es eso no es de lo que uno quiere, es lo que preguntarle al Señor qué es lo que quiere de uno. Entonces, que tengamos esa capacidad de entender que el Señor es el dueño de todo y no nosotros. Podemos tener cosas materiales y todo, y que así son de nosotros, pero en realidad son del Señor. Que seamos, como dice en el Salmo, entrar en la presencia del Señor con vítores, con esa alegría, ese canto. ¿Cuántos vamos a la iglesia o vamos al grupo todos aburridos ahí con eso que ni siquiera como sin ánimo, que a veces la iglesia al sacerdote pregunta cosas y casi nadie habla, sino como si no tuviera esas fuerzas, esa capacidad de poder responder, pero el Señor nos está diciendo que seamos eso, que seamos esa alegría. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, porque Él no es para un rato, es para toda la vida. El Señor lo tenemos, nosotros pasamos, somos pasajeros acá, pero el Señor no. Es eterno, Él nunca va a pasar, Él siempre va a estar, Él siempre contamos con Él, que no se nos olvida con quién contamos. A veces mucha gente dice, uy, es que estoy solo en esta vida, ay, yo estoy, no tengo un esposo, no tengo una esposa, que no sé qué, yo vivo solo, pero en realidad no estamos solos, el Señor siempre está con nosotros. Él es, ahí, como dice el Salmo, es eterno. La fidelidad por todas las edades. No son solamente que el Señor es de los niños que nacen o que de los adolescentes o los adultos. No, el Señor es para toda la vida y el Señor siempre vamos a contar con Él, que es nuestro todo, es nuestro amor. Y eso es lo que tenemos que enseñar a los pequeñitos que nacen, porque ellos nacen, vemos los niños y ellos no tienen la capacidad como de entender, pero si uno le enseña, uno le dice, como decía Norman el otro día en el grupo, decía, si uno coge al niño desde pequeño y le enseña se le aprenda las tablas, que tiene que el abecedario, que todo eso, igual tenemos que enseñarle a los niños que hay un padre que nos ama mucho, que nos dio la vida, que podemos contar con él, que el amor tan grande que el Señor nos da no nos lo da nadie más. Entonces, que entendamos eso, que tenemos esa tarea con los pequeñitos, porque ahorita hay más falencia en los colegios que antes, cuando nosotros estudiamos, pues al menos uno oraba al principio, rezaba el Padre Nuestro, tanto les echaba la bendición y iba para el salón. Ahorita no hay, entran y desafortunadamente no hay nada, ya la religión, los valores es muy difícil, entonces la tarea de los padres, los abuelos, los tíos, ¿qué nos toca? Ahorita a nosotros, porque si no enseñamos así, por eso es que hay falencia en todas las generaciones ahorita nuevas, porque ellos son más frágiles, porque ellos son a veces más como el pollito, si uno no le enseña, pues imagínese, va a llegar y es muy, cualquier cosa le afecta. Ya niños pequeños es que con depresión, yo decía, pues, ¿cuál depresión si el niño solamente escasamente va al jardín, empieza a medio estudiar y ya tiene depresión? Es eso, entonces es la tarea y el Señor nos está diciendo que seamos alegres, que seamos felices, pero también transmitirle eso, sobre todo empezando las generaciones nuevas.
Amén. Gracias, Normita, por favor. Gracias, Rosita, nuevamente para todos. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Ayer comenzaba diciéndoles, bueno, el tema de esta semana es la esperanza en la vida eterna. Y ayer comenzaba diciéndoles que ese alcanzar la vida eterna, ese lograr la vida eterna no es una lotería. No es una lotería que uno se gana o que uno alcanza así como de chiripa, decimos nosotros, como por azar, como por accidente. Les decía yo ayer que casi la mayoría de la gente cree que se va a salvar porque sí, porque tiene que salvarse. Y más dentro de nuestro contexto católico. En nuestro contexto católico la gente cree que se va a salvar porque como yo me bauticé, como soy bautizado, como soy casado, como, y lo decía Gladys, ¿no? Porque he cumplido con algunas reglas, porque he cumplido con algunos parámetros, pues ya me tengo que salvar. Hoy la palabra de Dios creo que nos ayuda a ver como tres caminos, que el mundo tiene, tres posibilidades que el mundo tiene para poderse salvar. Un camino es el azar, un camino es la suerte, ¿sí? Entonces, de suerte se salvó o de suerte se condenó, de mala suerte, mala suerte. Es más, creemos que la gran mayoría de las cosas que nos pasan en la vida es por suerte. Si usted tiene un buen esposo, qué suerte la que tuvo. Una buena esposa, qué suerte la que tuvo. Unos buenos hijos, qué suerte lo de la que tuvo. Un buen empleo, qué suerte. Y no es así, no porque las cosas que nos pasan en la vida, en la gran mayoría de casos y de circunstancias y de situaciones, nos pasan porque tomamos buenas o malas decisiones. Entonces no es por suerte. Que una persona pueda perdurar en un trabajo no es por suerte. Es porque de pronto ha sido responsable, se ha esmerado, ha cuidado ese trabajo y gracias a Dios el resultado es que pues ahí de pronto se pudo pensionar o en fin, pudo perdurar un tiempo suficiente y eso le generó una estabilidad integral. No fue por suerte. Que tenga unos buenos hijos, no necesariamente es por suerte. Es porque, como decía Rosita, los educó desde pequeños, desde muy pequeños, casi que desde el vientre materno, decimos nosotros. Que tiene una buena pareja, no es por suerte, no es por suerte, es porque hizo un buen discernimiento, porque oró, porque le pidió a Dios y porque eligió bien. Y así sucesivamente. Entonces, en la vida, en realidad, la suerte no es que funcione de a mucho que digamos. Son más bien nuestras decisiones, nuestras buenas o malas decisiones. Entonces, eso es un camino. El otro camino es el camino humano, digamos, pongámoslo en estos términos. El camino puramente humano, el del esfuerzo puramente humano. Entonces, yo me voy a salvar porque yo hago buenas obras, yo me voy a salvar porque yo soy bueno, yo me voy a salvar porque yo cumplo los mandamientos, yo me voy a salvar porque soy religioso, cumplidor de mis deberes eclesiales, yo me voy a salvar, yo me voy a salvar, yo me voy a salvar. Entonces, una es la suerte, que como que no depende de nosotros. El otro es el yo me voy a salvar, que depende de mí, depende de mí. Y tal vez en esa situación estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel de alguna manera había caído en ese ritualismo y en esa religiosidad del creer que era ellos los que se iban a salvar, y ahorita pues con el evangelio profundizo este punto. Y la tercera posibilidad de salvación o la tercera posibilidad de alcanzar la vida eterna, de tener esperanza en la vida eterna, es por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y en ese caso, la manera de entender de algunas personas por la gracia de Dios es
pues Dios dirá, pues de Dios depende, ya eso no depende de nosotros, eso no depende de lo que nosotros hagamos, ni de lo que vivamos, ni de lo que pensemos, ni nada, no. Solo Dios decide si quiere que me salve o no quiere que me salve, y Dios sabrá. Entonces, como que le entregamos y le tiramos toda la responsabilidad a Dios. Usted verá a Dios si quiere que me salve o si no quiere que me salve, lo que usted quiera. Aquí vuelvo y recuerdo el texto estrella, el texto que más yo les predico y el que más nombro en las reuniones de los grupos de oración. Y es Mateo 23:23. Bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro. Bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro. Vamos a las lecturas entonces y vamos a tratar de entender estas tres cositas, estos tres caminos que el mundo cree tener para alcanzar la salvación. En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también, en cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayudar los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Ahí la pregunta sería: ¿para qué ayunar? ¿Para los judíos, para los fariseos, para los escribas? Era un mandato, era una ley, era una norma. Hay que hacer caso, hay que obedecer, punto. Pero el para qué, el por qué estaba claro. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque la ley lo manda. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque otros lo hacen. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque sí. Pero el para qué no tenían ni idea. Entonces Jesús, ¿qué hace? Con esa respuesta los orienta o los reorienta, los redirecciona y les dice: venga, es que sí, si ustedes ayunan, es para estar preparados, dispuestos y dóciles a la acción del Espíritu Santo que los conduzca a la vida eterna. No es porque sí nomás. Entonces aquí encontramos a esas personas que creen que es por sus propias obras, su yo me voy a salvar. Hace un momento les decía, yo me voy a salvar porque yo ayuno mucho, yo me voy a salvar porque yo voy mucho a misa, yo me voy a salvar porque yo hago el rosario, yo me voy a salvar porque yo cumplo los mandamientos, yo me voy a salvar porque tú te vas a salvar. No, 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 espérate. Tú no te salvas solo. Tú no te puedes salvar. Entonces, ayer decíamos, no nos salvamos por suerte, por azar, por chiripazo. No, no nos salvamos por eso. Tampoco hoy podemos decir que nos vayamos a salvar solamente porque hagamos o porque cumplamos con nuestros deberes religiosos. No, 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 no cuadre, no cuadre. Pero no se me adelanten todavía, no vayan a correr todavía, no saquen conclusiones todavía. Les dijo también una parábola. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo. Hay unas Biblias que traducen mejor esta parte, y es que dicen: nadie le pone un remiendo de paño nuevo a un traje de paño viejo. ¿Y por qué la palabra paño? ¿Por qué es importante ahí? Porque el paño cuando se lava se encoge. No todas las telas se encogen. En el caso del paño, encoge. Entonces, si tú le pones a un huequito de paño viejo un remiendo encima, cuando lo laves, este remiendo, este paño nuevo va a encoger y va a romper y va a hacer el hueco más grande. Si la persona quiere entender cosas nuevas, pero todavía tiene una mentalidad vieja y un corazón viejo, por decir algo, le decimos a una persona: mira, tú te vas a salvar solo por la gracia.
Y la persona dice, ay, sí, por la gracia. Ve, yo pensaba era que solamente era por mis obras, por mi esfuerzo personal, por mi propio mérito. Esa persona muy probablemente después no va a terminar entendiendo todo, porque está tratando de aceptar una enseñanza nueva en una mente vieja y en un corazón viejo. Entonces se va a ir a los extremos. Por eso yo les decía, no saquen conclusiones todavía. Porque si lo hace el nuevo, rompe al viejo y no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Para que una persona pueda entender enseñanzas nuevas, necesita tener su corazón dispuesto y su mente dispuesta para recibir esas enseñanzas. Me disculpan, yo creo que aquí cuadran muchos de nuestros hermanitos no católicos, muchos de ellos, porque ellos recibieron un evangelio nuevo, una enseñanza nueva cuando eran católicos. Y eso los hizo fue salirse de la iglesia y se rompió el paño, se rompió la relación, se rompió el camino, el proceso. Y al fin y al cabo no terminaron. Ellos creen que terminaron entendiendo. Y ellos entendieron una parte, entendieron la gracia, pero no entendieron el resto. Y entonces ahora dicen, no, pues yo no necesito ir a misa, yo no necesito bautizarme, yo no necesito casarme, yo no necesito nada de eso, yo no necesito Virgen María, yo no necesito iglesia, yo no necesito mandamientos, yo no necesito nada. Entonces ahí hay una ruptura. Por eso yo les digo, no juzguen antes de tiempo. Y dice ahí, nadie echa enseñanzas nuevas, vino nuevo en odres viejos. Miren, mis hermanitos, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, para que podamos entender los propósitos de Dios, la voluntad de Dios, antes necesitamos tener una disposición nueva, un corazón nuevo. Y eso solamente se hace por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Me voy a inventar algo, voy a tratar de inventarme un ejemplo. Es como si usted fuera matemático, usted es matemático, usted estudió matemáticas. A lo mejor no terminó la carrera, casi la termina, pero no la terminó. Y usted dice, no, a mí lo que me gusta no son las matemáticas, a mí lo que me gusta es la arquitectura. Tiene mucho que ver. Se parecen mucho. Tienen muchos temas relacionados. Pero usted llega a la facultad de ingeniería o de arquitectura y usted no puede tomar las clases con la misma mentalidad que estaba tomando las de matemáticas. Si usted quiere tomarla de esa manera, usted muy probablemente no va a escuchar al profesor, le va a decir, profe, pero es que, y le va a estar, no, profe, pero es que la raíz cuadrada, pero es que, profe. Y así va a ser muy difícil. Así va a ser muy difícil. Usted tiene que tener la capacidad de decir, bueno, lo que ya aprendí, lo que ya recibí, eso está bien, me parece bonito, pero si ahora voy a recibir algo nuevo, lo tengo que recibir con una mentalidad libre y dispuesta para recibir esa enseñanza nueva. Ya después, con el tiempo, acoplaré los dos conocimientos, matemáticas y arquitectura, o matemáticas y ingeniería. Voy a ir mirando cómo encajan esos dos, cómo se amalgaman, cómo se conjugan, y sacar un mejor fruto, un mejor resultado. ¿Qué tal usted hubiese estudiado derecho y luego quiere estudiar medicina? Y usted trata de aplicar el derecho a la medicina y la medicina al derecho, pero así de una de eso va, peri. Entonces, hay mucha gente en la iglesia
con una mentalidad religiosa demasiado fuerte, demasiado enraizada. Y cuando uno les va a predicar el evangelio de la gracia, no lo reciben, se resisten. ¡Ay, así no es! Así no aprendí yo. Así no me lo enseñaron, así no me lo explicaron, así no es. Y se resiste y pelea. Como si uno le estuviera enseñando algo contrario a su propia salvación. Como si uno le estuviera diciendo algo que no va, que no sirve para su salvación. Se resisten. Eso por un lado, los que son demasiado legalistas. Y vaya y dígale usted lo de mismo a una persona que se ha ido por el otro lado, por el de la sola gracia, no más que la gracia. Para explicar mejor este tema, yo les he dicho a ustedes en ocasiones anteriores que a la salvación, haga de cuenta usted que aquí a 2 horas de Bogotá queda un pueblito llamado Salvación y Vida Eterna. Salvación y Vida Eterna. Y nos toca viajar en la noche porque este mundo es oscuro y de tinieblas. Pero usted necesita al menos, por lo menos, 2 elementos. Digo yo mínimo 2 elementos o 3, pero bueno. Necesita una carretera, necesita un vehículo y necesita unas luces que lo acompañen en el camino. Unas lámparas que lo acompañen en el camino. El camino, la carretera, es Jesucristo. La gracia. El vehículo es usted, su voluntad, su decisión, su libertad. Y las lámparas es la palabra de Dios, las leyes, los mandamientos. De las 3, entonces, ¿cómo nos organizamos, Norman? Es muy sencillo. Entonces, si necesitamos las 3 cosas, si necesitamos de mi voluntad, si necesitamos de las leyes y si necesitamos el camino, ¿qué es lo que debemos de hacer para poder entender este tema? Prioricemos. De las 3 cosas, ¿cuál de las 3 es la más importante? Entonces, la primera lectura nos va a decir cuál de las 3 es la más importante. En este propósito de llegar a ese pueblito llamado salvación y vida eterna, que esa es nuestra esperanza, lo más importante que debemos de tener clarísimo todos nosotros, católicos y no católicos, cristianos, creyentes, es Jesucristo. Por eso la primera lectura le da toda la importancia a Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, dice: no se nos ha dado otro nombre por el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, si le vamos a dar orden de prioridades, ¿qué es lo que debemos de hacer? Para no desechar ninguna, sino para tomarlo todo. Mateo 23, 23, bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro. Entonces, lo más importante, definitivamente, y que no podríamos renunciar de ninguna manera y de ninguna forma, sería al camino. Jesucristo el Señor. Cristo es imagen visible del Dios invisible, o sea, sacramento de Dios. Primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Entonces, si vamos a priorizar en este viaje que nos lleva a ese pueblito llamado salvación y vida eterna, lo más importante es coger el camino correcto. Y el camino correcto tiene nombre propio: Jesucristo nuestro Señor. No hay otro camino. Ese es invariable. Eso es impajaritable, dicen por ahí. Eso no se puede cambiar. Eso es indiscutible. Nadie se salva ni por sus propios medios, ni por su sola propia voluntad, ni por ser cumplidor de la ley. Se salva porque puso su fe en la persona de Jesucristo. Acuérdense lo que dijo Jesús en una parte del Evangelio.
que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si no me reciben a mí, Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, el primer punto es impajaritable, no lo podemos cambiar. Y termina diciendo la primera lectura: Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, Él es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre por la sangre de su cruz. Ahora nos quedan las otras dos. ¿Y cuáles son las otras dos? Ahí sí, esas las pueden colocar, la 2 y la 3, en cualquier orden. Vamos a poner en segundo plano la voluntad. Entonces, para yo alcanzar ese pueblito llamado vida eterna y salvación, necesito un vehículo. Y es mi propia voluntad, mi propia decisión. Y decíamos al principio de la semana, Dios que te creó a ti sin ti, no te va a salvar a ti sin ti. Lo dice un santo de la iglesia. Dios que te creó a ti sin ti, no te va a salvar a ti sin ti. Entonces se requiere de tu voluntad, se requiere de tu disposición, se requiere de tu entrega, se requiere de tu apertura, se requiere de que realmente quieras salvarte. En segundo lugar, en primer lugar, el camino, Jesucristo. En segundo lugar, el vehículo, tú, yo, nuestra voluntad, nuestra libertad, nuestra autonomía. Tercero, las lámparas del camino. Esas lámparas que nos iluminan el camino durante la noche. Y esas lámparas son palabra de Dios, mandamientos, sacramentos, iglesia, todo lo que tiene que ver con el tema catequético. Alguien podría decir, no, a mí no me interesa eso, no, yo no necesito de eso, yo solamente por la gracia me salvo. Y entonces el Señor le dice, no sea necio, mire que el camino es oscuro, mire que el camino es cuesta arriba, mire que el camino es difícil, mire que hay mucha curva, que hay muchas, y se puede estar cayendo. Entonces, para tenerlo un poquito más seguro, prenda las lámparas para que llegue a buen puerto, dicen por ahí. Entonces, me parece muy bonito que hoy, ya casi terminando la semana, podamos entender que para alcanzar la vida eterna y la salvación, que es nuestra esperanza, podamos tener esas tres cosas muy claras: el camino, el vehículo y las lámparas. Jesucristo, número uno, primero, más importante, la voluntad del ser humano, mi disposición, y esa palabra de Dios, esa enseñanza, esa doctrina y todo aquello que me ayuda a caminar en Jesucristo para alcanzar la salvación. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Vamos a darle gracias a Papito Dios por toda esa palabra que nos regaló hoy. Señor, danos un corazón nuevo, flexible y humilde, que no se aferre a lo viejo por miedo, sino que abramos a la novedad, a tu reino, con alegría y confianza, Señor. Danos esa capacidad, Papito Dios, de poder entender que seamos esos sodres nuevos y esa salvación que es lo que tú esperas de nosotros para que no nos condenemos. También con la mamita María, que es hermosa, es nuestra modelo. Ella nos ayuda a estar en esa perseverancia, entonces que ella también nos ayude, nos cubra con su manto para poder que no nos cansemos. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con el Espíritu Santo tengamos esa capacidad de ver, de sentir y que el Señor nos da ese amor tan grande, esa salvación, ese amor y ese camino por donde tenemos que caminar, que así sea cuesta arriba, como dijo Norman, pero que es con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer. Amén. Para que Jesús sea en cada corazón el primero en todo, el centro, el Señor en cada corazón. Amén.
Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitación a los grupos presenciales que estamos de lunes a sábado en diferente parte, también fuera de la ciudad. En los lunes estamos en Subia, en Fusagasugá. A los martes está virtual por ahora, los miércoles en San Cristóbal, los jueves en Castilla, los viernes en la Arbolizadora y en Bosa, y los sábados en el norte. Entonces tiene facilidad de muchas partes para poder que se pueda ir a compartir en esos grupos, a crecer, a mirar, a aprender más del Señor y poderlo conocer y poderlo amar mucho más. Hay un teléfono también si necesita más información. También al Santo Rosario a las 3 de la tarde, que puede participar de lunes a sábado también, poner su petición, cada día se ora por una petición diferente y eso sirve como una herramienta también para nuestro espíritu, porque muchas veces nos cansamos, estamos que no sabemos para dónde ir, entonces eso ayuda mucho, es una herramienta muy buena. También invitación para que nos puedan ayudar porque se necesitan recursos para todo lo que se hace en la comunidad, para las misiones, para todo. Entonces puede hacerlo si su corazón lo permite, si el Señor mira con qué, y entonces así sea poquito o mucho, le agradecemos. Y en el teléfono, en el NECI de Milena Bermúdez, en el 301-551-2161, lo pueden hacer ahí. Y también invitación a los jóvenes que vienen en octubre, el 4 y el 5, el campamento que sí, es muy, muy bueno para ellos porque son pues esos vacíos que ahora andan los jóvenes y eso sirve muchísimo. Entonces, para que puedan inscribirse y participar y pueda que el joven esté allá y sale como nuevo, entonces, para que lo puedan hacer. Invitación para escribir a esos muchachos que de verdad les serviría muchísimo. Y muchas gracias a todos, un bendecido día para hoy y Dios los bendiga enormemente. Gracias.